El apóstol Pablo, un gran personaje dentro de la historia cristiana, un gran personaje también para judíos, para los cristianos, escribió una gran parte de cartas, una gran parte de epístolas, de toda la que tenemos en el Nuevo Testamento. Escribió una gran cantidad de cartas que fueron todas con un propósito en específico, y fue el de edificación de la iglesia. Cada una de las cartas que el apóstol Pablo escribió, lo escribió para resolver un problema particular, un problema específico que había en esa comunidad, en esa iglesia, en ese tiempo. Entonces, claro, cada una de esas enseñanzas particular que Pablo daba, la daba porque esas iglesias que Pablo tuvo la oportunidad, esos lugares que Pablo tuvo la oportunidad de visitar, la cual también fundó iglesias en estos lugares, fundó lugares de reunión, lo cual la gente le seguían y seguían al Cristo, a Yeshua, que el Cristo que predicaba Pablo. Entonces, estas personas reunidos, habían diferentes tipos de problemas que se daban, como se dan también hoy día. ¿Saben? En estas comunidades habían problemas. Entonces, muchos de estos problemas que el apóstol Pablo enfrentaba y recomendaciones que él daba, se la daba a través de cartas. A través de cartas, lo cual podemos decir que no todas, ya yéndonos un poco más profundo, no todas las escribió el apóstol Pablo. O sea, regularmente siempre tenían escribas, alguien que escribía, o personajes que vivieron en el tiempo, estuvieron cerca de las enseñanzas de Pablo. Y hay personas que dicen que muchísimos escritos que se atribuyen fueron personas que la escribieron y dijeron que fue el apóstol Pablo. Pero se ha demostrado que las que tenemos aquí, estamos hablando de libros que no están aquí en el Nuevo Testamento, son luego que se hizo el canon, que se juntaron los libros que iban a estar, ¿verdad? Se decidieron que esto era lo que iban a estar, porque esto fue lo que se decidió que era que formaban los escritos de Pablo. Pero hubieron muchísimas personas que escribieron muchísimas cartas, muchísimas epístolas que no se colocaron aquí en nuestro canon, que ellos se atribuían, porque si decían, no, fue Pablo que la escribió, la gente lo iba a leer, lo iba a leer más. ¿Por qué? Porque Pablo era un personaje conocido. Pero bien, esta carta a los Corintios, donde acabamos de leer, Pablo está atacando un problema, una dificultad que había específicamente en esta ciudad de Corinto. La ciudad de Corinto era la capital de la provincia de Acaya, de la provincia romana de Acaya, que comprendía la mayor parte de la antigüedad Grecia al sur de Macedonia. ¿Qué había? A tratarse de un centro de comercio acaudalado, había muchas personas. Esto atraía muchas personas a la ciudad con diversidad de religiones. Había mucho problema. La adoración de los ídolos dominaba la cultura religiosa en Corinto, y numerosos templos de santuarios en toda la ciudad. ¿Qué pasa? Los hermanos de Corinto estaban en una ciudad que era la capital de una de las ciudades principales de Roma. Y habían diferentes tipos de personas que rodeaban esta ciudad. ¿Qué pasa? Fácilmente estos cristianos, si no estaban bien fundamentados, podían ser influenciados. Entonces, aquí Pablo está atacando un problema que se está dando en esta comunidad de Corinto. Vemos, me imagino yo, hermanos que estaban tratando o creían que los dones que ellos poseían eran los que realmente eran importantes. Sí, todos tenían dones, porque Dios se encarga de a cada quien darle un don, algo especial. La palabra don viene de la palabra griega, de una palabra griega, charistía, que quiere decir algo no merecido que te dan, que tú no mereces. Viene de la palabra griega, charisma, algo que es otorgado por el Espíritu sin méritos. Es decir, es algo que se te da, que tú no mereces, pero se te da porque el Espíritu, el Señor, decide dártelo. De hecho, donde acabamos de leer en el capítulo 12, versículo 11, al final dice que el Espíritu le da el don
según Él considere. No es algo que nosotros decidimos tener. El Espíritu nos da ese don, pero ¿para qué? Para edificación de su reino, no para división. Yo me imagino que la situación que se estaba dando aquí en la comunidad de Corinto, había muchísimas personas que tenían dones, pero que se estaban creyendo superior a los demás, porque yo tengo el don de lenguas, me imagino yo tengo el don de lenguas, y el don de lenguas, como tú tienes otra cosa, el don principal, porque uno de los dones que más el apóstol ataca y habla y enseña es el don de lengua, porque era uno de los principales problemas que había ahí. Es tanto así que más adelante en el capítulo 14 de Romanos, de primera de Corintios, perdón, el apóstol Pablo le dedica un capítulo entero a hablar del don de lenguas. ¿Por qué? Porque se estaba creyendo, al igual que muchos cristianos y muchas creen también hoy día, que lo importante es que el que no habla lenguas no ha sido bautizado con el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué? Esto es algo totalmente contradictorio a lo que indica la palabra. ¿Por qué? Porque el Espíritu da dones a cada uno para edificación del templo, y no todo el mundo le va a dar una misma cualidad de un mismo don. ¿Por qué? Porque si a todo el mundo le da el don de lenguas, ¿cómo se va a edificar la iglesia? Si no hay uno que enseñe, si no hay un don de ciencia, es decir, todos los dones son importantes, y el Señor, el Espíritu Santo, se lo da para edificación, donde Él entiende que debe bendecir o edificar a una persona. Todos los dones o el Señor le da a cada uno facultades. Cada uno de nosotros tiene habilidades que el Señor nos da. En nuestra vida natural, en nuestra vida secular, hay personas que son buenos con los números. Hay personas que son buenos en los deportes. Hay personas que en cada área en específico que son buenos con la música. Cada persona tiene una habilidad que el Señor le da. Hay personas que quieren practicar música o estudian música, pero no se le da, pero sin embargo son buenos en los deportes. Es decir, el Señor a cada quien le da una habilidad especial, algo para bendecir a los que los rodean. Y eso mismo pasa cuando nosotros venimos a los pies de Cristo. El Señor nos da un don, nos da charisma, ese don no merecido, nos da algo no merecido, pero nos lo da para edificación de la iglesia. Nosotros no podemos decir, mira, porque yo tengo el don de ciencia, yo soy más importante que el que tiene el don de lenguas. Porque yo tengo el don de interpretación de lengua, yo soy más importante que el que tiene tal don. No, todos son importantes y a cada quien el Señor se lo dio para edificar su reino. Entonces, en la iglesia, vuelvo y digo, se ha visto mucho este problema. Yo vi personas, hermano Jerónide, en iglesias que yo tuve la oportunidad de visitar, que se descarriaron, se fueron al mundo, porque supuestamente no pudieron hablar en lengua nunca. Mira, este es un tema muy interesante, porque es un tema que a través de los años, específicamente en los últimos tiempos, con el surgimiento de todas las denominaciones, ha provocado que hay enfrentamientos entre la iglesia por eso y miembros de una misma iglesia. ¿Qué pasa? Es bueno conocer en primer lugar el concepto de las cosas. Cuando yo ignoro el concepto de las cosas, yo puedo estar en una iglesia y malinterpretar aquello que está en la palabra de Dios. Por ejemplo, si definimos la palabra don, bien tú la definiste, que son habilidades que Dios nos da a través del Espíritu Santo, pero esas habilidades Dios nos las da cuando lo conocemos como nuestro Salvador. Cuando conocemos a Dios como nuestro Salvador, lo aceptamos como nuestro Salvador, inmediatamente el Espíritu Santo te da un don o te da diferentes dones. Como tú decías bien dicho, a uno le puede dar 2 dones, a uno le puede dar uno solo, a otro le puede dar múltiples dones. Pero como el apóstol Pablo dice que la iglesia es como un cuerpo. Y si tú ves tu cuerpo, cada parte del cuerpo tiene una función. Así en la iglesia, cada miembro tiene una función. Y como cada miembro tiene una función, tiene diferentes dones. Pero con eso yo no puedo decir que este don es mayor que otro o que este es menor que otros. Sí, como algunos dones son más visibles, muchas personas pueden, hasta podría decirse, anhelarlo más.
porque son dones que son vistos por el público. Por ejemplo, el don de servicio. Hay muchas veces que tú sirves y necesariamente tú no eres visible, nadie te ve. Pero traía a colación la parte del concepto, de entender lo que son los dones que da el Espíritu Santo, porque muchas veces nos pasamos la vida entera en la iglesia y no sabemos cuál es nuestro don. No sabemos cuál es nuestro don porque a veces confundimos el don que da Dios, que es una habilidad especial para edificación de la iglesia, con mis talentos. Talento es una cosa, yo puedo venir desde afuera de la iglesia y saber cocinar buenísimo, pero eso no es un don. Yo puedo venir de afuera de la iglesia y ser el mejor arquitecto y hasta ayudar a la construcción de la iglesia, pero eso no es un don. El don no radica en esto. Yo puedo ser, por ejemplo, el mejor maestro, pero no necesariamente eso es un don. Yo sé enseñar. Esas son habilidades que yo puedo aprender e incluso cantar. Yo puedo cantar, ser el mejor cantante, y eso no es un don. El don son aquellas habilidades que el Espíritu Santo nos dota para edificar a la iglesia. Y tú me dirás, Harry, bueno, pero ¿qué hacemos con aquellas personas que están en el grupo de alabanza? ¿Están ejerciendo su don? Y eso podría entrar en contradicción y muchas personas eso les choca. Pero el ejercicio del don no entra en que tú sepas cantar. No, ahí no es que tú estés ejerciendo tu don. El don tú lo puedes ejercer en que tú estás sirviendo a otros. Exacto. Pero también a través de la música tú estás enseñando. Claro. Y tú estás edificando. Ahí es que viene el don. Pero tú tienes que tener eso claro. Pero si yo no tengo eso claro, probablemente yo me pase mi vida entera en la iglesia cantando y nunca ejercí mi don. Probablemente pase mi vida entera en la iglesia, vamos a decir, preparando las comidas de la iglesia y nunca ejercí mi don. ¿Por qué? Porque yo no entendía claro cuál era la definición de lo que es don y lo que es talento. El apóstol Pablo, como tú decías en un principio, las cartas paulinas se refieren a temas específicos de la iglesia. Y la iglesia debería de tomar como doctrina fundamental para la iglesia las cartas paulinas. ¿Por qué? Porque las cartas paulinas se escriben en el inicio de la iglesia y tratan los temas específicos de la iglesia. El apóstol Pablo, tanto en Corintios como en Romanos y Efesios, enumera los dones, los diferentes dones que tenía la iglesia. Y tú hablabas específicamente en Corintios que había una situación acerca de hablar en lenguas, que es uno de los dones más contradictorios, que trae más problemas. ¿Por qué? Y fue una situación que desde esta época Pablo la trató y se sigue repitiendo. Uno ve en las iglesias personas que supuestamente hablan en lenguas, pero no hay quien interprete. Y probablemente yo escucho a alguien hablando en lengua y no me edifico. Entonces, si el don es para edificar la iglesia y yo estoy hablando en lengua y no estoy edificando, ¿qué está pasando ahí? Hay una contradicción. Y era lo que Pablo estaba luchando en ese momento. Todos querían hablar en lengua. Tú te imaginas en este auditorio que todo el mundo empiece a hablar en lengua. Un desorden. Viene una visita o algunos hermanos, otras personas, no van a entender lo que se está diciendo aquí. ¿Qué es lo primero que van a decir? Oye, yo no puedo ir a ella, yo no entiendo nada. Yo fui a ese culto, hay un desorden y no salí edificado. Así es. A veces, el mismo apóstol Pablo dice que a veces que el que habla en lengua habla para sí mismo. En pocas palabras, el apóstol Pablo dice, oye, ese don, si tú no tienes quien interprete en la iglesia, quédate callado. En pocas palabras. ¿Por qué él dice eso? Las personas de Corinto, el pueblo de Corinto, la comunidad de Corinto, estaba entendiendo que el don más importante era este. Sí. ¿Sabe? Ellos, el don que le daban más importancia, el don que ellos lo tenían como principal era el don de lenguas. Entonces, ¿qué pasa? Las personas de Corinto tenían diversidad de dones. El Señor le había dado ese charisma en griego, pero cada uno de ellos estaban creyendo que el don que ellos tenían era más importante que el del otro. Sí, porque ese don llamaba la atención. Eso es como si fuera una manifestación del Espíritu. Exacto. Alguien hablando en lengua. Así es. Entonces, ¿qué pasa? Ellos estaban poniendo al menos
al que tenía el don de ciencia, al que tenía el don de discernimiento. Entonces Pablo tuvo que atacar esta situación, tuvo que corregir, tuvo que decirle, mira, no es así como... Y hizo más hincapié en el don de lengua, porque vuelvo y digo, este era el principal problema que ellos tenían, eran los dones principales, y ellos, a los que tenían otros dones, ellos no lo veían como importante. Y era tan así que habían personas que estaban falsificando el don de lengua, como eso era el don principal. Se ponían a hablar lengua, todo el mundo hablando lengua. Entonces era un desorden, un total Exacto. desorden Harry, que mira, había. Y el apóstol Pablo le dice a ellos también, mire, yo preferiría que ustedes abundaran en profecía. Y si uno busca la definición de la palabra profecía, es palabra de Dios. Palabra de Dios. No como, propiamente como la definimos, no, predicción, no. Palabra de Dios. Era una persona que estaba cerca del Señor y siempre traía una palabra fresca de parte del Señor. Entonces, para Pablo era más importante la palabra de Dios, una persona, el interpretar, dice él, bueno, hablen, si ustedes quieren hablen lengua, pero aquí en la iglesia necesariamente tiene que haber un intérprete porque nadie se va a edificar. Entonces este tema, este mismo problema que estaba pasando en la comunidad de Corintios, es un problema que también en nuestra sociedad, en muchas iglesias se da. ¿Por qué? Porque hay cristianos, vuelvo y digo, como decía ahorita, yo he visto cristianos que se han descarriado porque dicen que no han podido ser bautizados con el Espíritu Santo. Y para ellos, la única forma, el único medio de ser bautizado por el Espíritu Santo es hablar en lengua, el don de lenguas. Hay personas que si han ido al mundo, yo fui testigo de esto. Yo fui testigo de esto que le estoy diciendo. Porque antes eso se veía mucho. En las iglesias pentecostales principalmente, esto era lo que se daba, eso era lo que se hablaba. La gente hacían cultos especiales destinados para que la persona hable en lengua. No, vamos, para que sea bautizada con el Espíritu Santo. Y a la gente prácticamente le sacaban la lengua con pinza. Con pinza. Hacían cultos especiales. Harry, pero una pregunta. Nosotros estamos hablando del don de lengua, pero yo te voy a poner una pregunta a Bucapié para ti. Tengo varias preguntas para ti, Bucapié, en vivo. Hablar en lengua. ¿Qué es hablar en lengua? Porque a veces nosotros decimos hablar en lengua y nosotros vemos que en la iglesia viene una persona y empieza a decirte unas cosas que tú no sabes si eso es hablar en lengua o es algo que él está inventando, como para llamar la atención o sobresalir o que lo vean, ¿tú me entiendes? Pero dime, propiamente, tenemos un ejemplo en la Biblia de hablar en lengua, personas que han hablado en lengua, porque tenemos que tener algo a seguir, un ejemplo. Claro, en el libro de Hechos, capítulo 2, o sea, hubo una manifestación del hablar en lengua, pero lo que se habló específicamente en el libro de Hechos, capítulo 2, y eso lo declara el texto, fue idiomas. Se habló en idiomas, porque ¿qué dice? Que todas las personas que estaban ahí, de otras nacionalidades y otras lenguas, pudieron entender lo que esas personas estaban diciendo. Y se sorprendieron, estuvieron atónitos. Es decir, que el hablar en lengua no es usted inventarse algo y comenzar a talarear y comenzar a decir cosas que nadie lo entiende, ni usted mismo lo entiende, ni nadie se edifica. Porque lo principal de los dones, oiga, los dones son dados, los dice aquí, para edificar al otro, para edificación de la iglesia. Y si usted, hablando